Bendiciones amigos y hermanos en Cristo. Bienvenidos a este nuevo video donde estaremos hablando de un nuevo tema, ¿verdad? Dando continuidad, en este caso, a esta serie profética que hemos estado desarrollando conforme a la palabra de Dios para con los últimos tiempos, ¿verdad? Que están muy próximos a suceder y apoyándonos principalmente del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que es el libro que más nos detalla lo que está por acontecer en estos últimos tiempos, ¿verdad? Como ya lo hemos visto, en estos 7 años de tribulación y de gran tribulación hasta que Jesucristo venga en su segunda venida, especulativamente, ¿verdad? En el 2033, especulando conforme al video anterior que estudiamos, que presenté antes de dar inicio a esta serie en Apocalipsis. Entonces, ya habiendo escuchado los videos anteriores, han podido ir entendiendo el proceso, ¿verdad? El proceso de ira que Dios va a venir derramando sobre estos 7 años de tribulación y de gran tribulación, donde el anticristo va a estar reinando en ese periodo de tiempo a toda la humanidad, implantándoles la marca de la bestia, ¿verdad? Como ya lo hemos visto. Entonces, todo eso ya lo expliqué en los videos anteriores. Entonces, sin más que decir, vamos a entrar o vamos a dar inicio al tema de hoy, que es darle lectura y explicar un poco, porque realmente aquí en este capítulo es más leer, ¿verdad? Eh, entonces sería Apocalipsis capítulo 10, el ángel con el librito, ¿verdad? Lo vamos a estar leyendo ahorita, que es algo que también estará sucediendo dentro de este periodo de tiempo. Y Apocalipsis 10 ya es el capítulo anterior ya a lo que sería la mitad de la semana 70 de Daniel, que sería la angustia de Jacob, que sería a la mitad de estos 7 años, que sería a la mitad, poniendo ya fin, ya terminando los primeros 3 años y medio, ¿verdad? Donde en este caso ya fue o sería ya, habría sido ya derramada la ira del Cordero, ¿verdad? Como está descrito en Apocalipsis capítulo 6, versículo del 16 al 17. Entonces, ya con este capítulo estaríamos finalizando ya los primeros 3 años y medio de la ira del Cordero para luego comenzar con el periodo a la mitad de la semana, que es donde se va a desarrollar Apocalipsis 11, 12, 13 capítulos que ya los expliqué en los videos anteriores. Y después entonces va a dar comienzo la ira de Dios, que se puede encontrar en Apocalipsis capítulo 16 y versículo 1, como también en Apocalipsis 11, del 16 al 18, ¿verdad? La cual es llamada como la gran tribulación, donde Dios va a derramar su ira ya por los últimos 3 años y medio para ya ponerle fin a este gobierno mundial, ¿verdad? A este sistema tanto religioso como político que estará implantado en el mundo entero por por el diablo, en este caso, encarnado en la persona del anticristo, ¿verdad? Donde ya Jesucristo vendrá a ponerle fin, ¿verdad? A ese sistema mundial que estará instaurado en ese momento para venir Jesucristo a reinar por 1000 años. Entonces, continuamos entrando ya a Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10, vamos a dar lectura y dice así: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, ¿verdad? Podemos ver claramente que en todo el libro de Apocalipsis vemos ángeles al servicio de Dios para con nosotros. Bueno, en este caso, bueno, digo nosotros
por ser un ser humano para con nosotros los seres humanos, porque en realidad yo en este tiempo no voy a estar, yo no voy a pasar por este periodo porque yo, como ya lo expliqué anteriormente, yo me voy en el arrebatamiento, yo estoy esperando el arrebatamiento. Entonces, para con los que se vayan a quedar en este tiempo, los ángeles van a estar al servicio de Dios para con los seres humanos que se hayan quedado a pasar por esos 7 años de tribulación y gran tribulación, ¿verdad? Como lo vemos en este caso, dice, vi descender, ¿de dónde? Del cielo, porque todo desciende del cielo, ¿verdad? Lo vimos acá en Apocalipsis 8, 9, los juicios, ¿verdad? Todo desciende del cielo, del cielo. Entonces, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Estos 7 truenos son de Apocalipsis capítulo 10 y versículo 3. Estos 7 truenos son los que yo en algún video, no recuerdo exactamente en cuál video fue, pero en uno de los videos anteriores yo dije que Dios ya nos reveló 7 sellos, los juicios de esos 7 sellos, nos reveló también 7 juicios de 7 trompetas, y nos va a revelar 7 juicios de 7 copas de la ira de Dios, ¿verdad? Que si multiplicamos 7 por 3, en este caso, serían 21, ¿verdad? Pero aquí nos describe que hay 7 truenos, que en este caso el apóstol Juan escuchó en esta visión y estuvo a punto de escribir lo que estos 7 truenos habían dicho. Que quiero pensar, quisiera yo pensar, ¿verdad? Conforme a lo que estamos viendo, que esos 7 truenos son 7 juicios que Juan estaba a punto de escribir. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Que una voz salió del cielo y le dijo, no escribas, no escribas lo que han dicho estos 7 truenos, sino que séllalo. O sea, no lo escribas. ¿Qué nos quiere decir claramente el Señor? Que el Señor tiene 7 juicios, lo más probable, ¿verdad? Porque no lo dice qué significa esos 7 truenos o a qué se refiere, pero conforme vemos el contexto podemos especular que posiblemente se refiere a eso. Entonces, supongamos que son 7 juicios más que Dios tiene preparado para la humanidad, para este tiempo. Es una sorpresa, son 7 juicios que Dios tiene reservados como una sorpresa, que ni el diablo, ninguno se los va a esperar. Ninguno va a saber. Aquí en Apocalipsis 8, Apocalipsis 9, ya sabes los juicios que vienen. El anticristo ya se está preparando, el diablo ya está preparando a su gente, a los poderosos de este mundo los está preparando para los juicios que ya le vienen por parte de Dios, porque ya le fueron descritos en Apocalipsis, ¿verdad? Pero estos 7 truenos no se le han sido revelados a ninguno. Entonces, estos 7 truenos van a ser juicios sorpresivos tanto para la humanidad como para el diablo principalmente, que es el ser que está atento a la palabra de Dios, está atento a nosotros los que predicamos la palabra para aprender de ella y tratar de prevenirse y estar alerta de lo que le está por venir, estar alerta de qué tan cerca está Él ya de su gloria, de cuando Él será adorado, ¿verdad? Porque esta será su gloria, 7 años. Es lo único que Dios le va a permitir disfrutar de alguna manera, ¿verdad? De cierta forma. Porque de ahí, ya lo expliqué, lo que le espera es el lago de fuego, ¿verdad? Ser encerrado en el abismo cuando termine este tiempo, después de los 1000 años de reinado de Jesucristo, será suelto Satanás por un breve de tiempo para luego ser lanzado al lago de fuego y azufre.
por toda la eternidad. Entonces ahora sí va a ser atormentado Satanás. Ahorita anda libre, ¿verdad? Anda libre, no es atormentado, pero ahí será atormentado por todos los siglos. Entonces vemos aquí claramente, dice, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, o sea, lo podríamos entender de esta manera, ¿verdad? En este caso ya yo estoy dando una interpretación que ojalá y así sea, no una interpretación 100% ya que la pueda yo confirmar. Disculpen ahí si quizás en un futuro lo explico de otra manera porque se me fue revelado de una mejor manera más convincente. Pero en este caso, por ejemplo, el hecho de que el ángel haya puesto su pie sobre el mar y su otro pie sobre la tierra, esto pudiera representar que estos 7 juicios que emitieron estos 7 truenos que fueron sellados, quiere decir o podría ser que estos 7 juicios van a ser emitidos tanto para la tierra como para el mar. O sea, van a ser juicios que van a caer de parte de Dios hacia la tierra y hacia el mar al mismo tiempo, ¿verdad? Porque acá hemos visto cómo el Señor ha venido derramando su ira primero sobre, o sea, de forma paulativa, primero sobre el mar y después sobre la tierra, y después de la tierra, después sobre los cuerpos celestes, sobre los cuerpos celestes, sobre las estrellas, sobre la luna, sobre el sol, ¿verdad? Pero en este caso no, en este caso ya estos juicios van a ser directamente afectando ambas partes, tanto la tierra como el mar al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, así lo podríamos entender. En este caso, es una información que apenas en este momento precisamente se me está viniendo a la mente, ¿verdad? Pudiéramos verlo como revelación directa de Dios que en este momento me está llegando, pero me reservo el equivocarme, ¿verdad? Porque como les digo, no hay muchas porciones de este libro que son muy complicadas de entender y que el Señor nos las va a ir explicando o dando a conocer conforme se vayan acercando estos tiempos. Entonces, ahorita me quedo así, que posiblemente se refiera a eso por cuestión de que obviamente no nos está revelando que qué fue lo que dijeron estos 7 truenos. Entonces aquí, en este capítulo, cabe solo especular, ¿verdad? Especular y postular alguna interpretación, eh, alguna interpretación posible a suceder, ¿verdad? Alguna interpretación especulativa. No la puede uno confirmar 100% porque realmente no te está revelando lo que dijeron estos 7 truenos. Entonces dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Verdad? Entonces estamos viendo claramente cómo es que este ángel está jurando por el mismo Dios altísimo. ¿Y qué es lo que está jurando?
¿Qué es lo que está jurando? Que el tiempo no sería más, o sea, se terminó el tiempo. Se terminó el tiempo ya. Para Dios, que falten 2 o 3 años y medio, ¿verdad? Que falten todavía estos 3 años y medio, que lo cual sería su ira. Para Dios ese tiempo ya no es tiempo, no es nada. Para Dios esos 3 años y medio sería como un abrir y cerrar de ojos en la eternidad para Él. Nosotros lo veríamos todavía como mucho tiempo, pero para Dios sería como un abrir y cerrar de ojos en la eternidad. Entonces es una forma de expresarse de esta manera. Entonces vemos claramente, nuevamente dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Verdad? El misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Aquí finaliza el capítulo 10, que está compuesto por 11 versículos, donde podemos ver claramente, ¿verdad?, que este ángel le está diciendo, y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, Juan volvió a este mundo, ¿verdad?, después de esa éxtasis o de esa visión que él tuvo para escribir este bendito libro de Apocalipsis, para escribirlo, ¿verdad?, y darnos a conocer todo lo que le fue revelado por parte de Dios a través de Jesucristo, como lo dice Apocalipsis capítulo 1, ¿verdad? Revelación que Dios le dio a Jesucristo para manifestársela a nosotros de lo que está por venir. Entonces, Juan fue devuelto a este mundo para dejar por escrito estas profecías, para él anunciarlas y para que de él generaciones futuras, hijos de Dios, como es mi caso, anunciemos a toda criatura, a pueblo, no importa la lengua, no importa la nación, sino que prediquemos y anunciemos estas benditas profecías que están por cumplirse dentro de muy poco, porque ya todo se está viendo. Estamos muy cerca, como lo acabo de decir. Si en este caso el hermano Ulises Astudillo está en la interpretación correcta en cuanto a la profecía bíblica, estamos al 2024, ya mañana, primeramente Dios, estaríamos a 2 años, 2024, 2025, y en todo lo que es el transcurso del 2026, el Señor podría venir en cualquier momento. En especial, yo considero que quizás, o lo más probable es que venga a cumplir una de sus fiestas, que es la fiesta de las trompetas, la cual en el pueblo de Israel se celebra en el mes de septiembre. Entonces, yo podría postular que tal vez el Señor, que cumple sus fiestas, cumple su palabra al pie de la letra, pudiera venir en esa fecha, en septiembre,
entre los días del 15 al 20, 25, que es cuando se celebra la fiesta de las trompetas en el pueblo de Israel, en la nación de Israel. Y en ese momento se escucha esa trompeta, Jesucristo viene del cielo, con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, ¿verdad? Y los muertos en Jesucristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado para ese 2020, para ese septiembre del 2026, seremos arrebatados juntamente con los que habrán resucitado, ¿verdad? Adquiriendo un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortal, un cuerpo perfecto, limpio de pecado, semejante al de Jesucristo cuando resucitó, para poder entrar al cielo. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene a llevarnos al tercer cielo, cumpliendo así lo que Jesucristo dijo en San Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo os lo hubiese dicho. Pero si es así, entonces voy pues a prepararles un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y una vez que os haya preparado lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para llevármelos a donde yo estoy, para que donde yo estoy, vosotros también estéis en el tercer cielo, en el cielo, ¿verdad? Entonces, vemos claramente cómo es que el Señor nos está explicando todo, nos está dando a conocer todo. Entonces, eso es especulando, ¿verdad? Porque si es así, entonces así será. Y si no, me reservo el hecho a equivocarme, porque realmente yo no me estaría equivocando, simplemente les estoy compartiendo una interpretación, en este caso del hermano Ulises Astudillo, ¿verdad? Sacando cuentas conforme a la disculpen la palabra, se me olvidó, la cronología de los tiempos, ¿verdad? En cuanto al árbol genealógico, desde Adán hasta nuestros días, habiendo hecho un cálculo, apunta al 2026, que sería 7 años antes del 2033, donde la humanidad cumpliría 6,000 años, ¿verdad? Eso ya lo expliqué en el video anterior, en los videos anteriores. Entonces los invito para que vayan allá y lo escuchen y sigan esta serie de forma progresiva y puedan entender mejor a qué me refiero. Entonces yo no estoy poniendo fechas, simplemente estoy compartiendo lo que otro hermano compartió y que él igual estará observando, esperando que ojalá y sí, así sea, que es lo que más deseamos, pero si no es así, entonces no. Y no hay problema, no pasa nada, seguimos predicando el Evangelio, que para eso fuimos llamados, ¿verdad? Entonces no estamos poniendo una fecha sólida, como diciendo, no, es que Él va a venir en el 2026 y así va a ser, y cuando pase el 2026 y no vino Jesús, vamos a quedar como falsos profetas, y no, no es así. Entonces yo no estoy poniendo fechas, simplemente estoy compartiendo lo que otro hermano dijo, esperando y deseando que ojalá y así sea, porque realmente deseo que Jesucristo venga ya por nosotros, puesto que sé lo que me espera al morir o al Jesucristo venir. Sé lo que me espera, porque creo en su palabra y la estudio. Perdón, ¿verdad? Y la estudio. Entonces, eso es algo que todo cristiano debería de tener en mente, siempre estar esperando la venida del Señor, ¿verdad? Como es mi caso. Y anhelando, querer saber una fecha, querer saber, porque realmente a quién no le gustaría saber cuándo viene en este caso, por ejemplo, su esposo o con la esposa, si la esposa está esperando al esposo, que el esposo salió a buscar trabajo de otra parte para darle una mejor vida a su esposa, a sus hijos. Obviamente sus hijos o su esposa esperan una fecha, esperan o desean saber una fecha de cuándo volverá su papá o su esposo, ¿no? Y a lo mejor no tiene fecha, pero a lo mejor el esposo le dice a su esposa y a sus hijos, no, mi hijo, era para el otro año o dentro de 2 años. Bueno, pues ya son 2 años. Cuando pasen esos 2 años, oye papá, ya te vas a venir. Están deseando que el papá venga, están deseando saber una fecha eh, en cuanto a él, que él venga, para ellos esperarlo en esa fecha. Y están deseando, oye papá, ya pasamos 2 años, ¿cuándo te vas a venir? Mi hijo, me voy en septiembre.
Ah, ok, y están esperando esa fecha. Se llega septiembre, papá, ¿cuándo te vas a venir? ¿En qué día? El 25 de septiembre, si Dios quiere algo, mi hijo, llego allá como el 26, a mediodía más o menos, primero Dios. Ah, ok, ok, papá. Hasta te hacen ahí, te esperan y están, se preparan, ¿no? Para esperarte y recibirte con los brazos abiertos. Es prácticamente lo mismo para nosotros, la iglesia. Estamos esperando al Señor. En este caso, aún no podemos asegurar 100% una fecha exacta de cuándo Él va a venir, pero sí creo en que el Señor nos va a revelar el día y la hora, que eso ya lo vimos anteriormente, sí nos los va a revelar una vez que nos acerquemos a ese día, a ese momento. Ahorita solo especulamos o son interpretaciones así, respaldadas por la palabra de Dios, que tienen mucho peso bíblico, ¿verdad? Que nos llevaría a considerarlas como, como la verdad, pero no podemos asegurar el 100%, ¿verdad? Hasta que se llegue ese momento y entonces el Espíritu Santo del Señor, que es quien nos revela todas las cosas, nos pueda confirmar de alguna forma 100%, en este caso ya a todos los que hemos sido nacidos de nuevos, entonces nos pueda confirmar 100% que realmente va a ser en esa fecha o en tal fecha, a tal hora, y entonces sí, ¿verdad? Pero mientras no sea así, por el momento solo son así interpretaciones o especulaciones, porque como se los dije, el Señor nos va revelando el poder comprender de una mejor manera la profecía bíblica conforme va pasando el tiempo y conforme nos vamos acercando cada día más al cumplimiento de dichas profecías. Entonces, eso es lo que sucede, que muchas personas, como aún no están cerca de ese tiempo, aún no se les permite comprender pasar a ese nivel, a ese otro nivel de comprensión, y quieren adelantarse o queremos adelantarnos, anticiparnos a lo que Dios nos quiere ir revelando poco a poco con el pasar del tiempo, ¿verdad? Para que vayamos digeriendo la profecía de una forma progresiva, de una forma paulativa en el transcurso del tiempo. Entonces, por quererse anticipar, por querer decir que yo comprendo, que yo me la sé de todas a todas, que yo ya entiendo el libro de Apocalipsis, que etcétera, etcétera, termina uno equivocándose, dando falsas interpretaciones y terminan las personas como falsos profetas. Entonces, yo en este caso, como se los dije desde un principio, me reservo a equivocarme, porque hay muchas cosas de Apocalipsis que yo no las comprendo al 100, ¿verdad? Pero lo poquito o lo mucho que el Señor me ha permitido comprender, estoy dispuesto, para eso es este canal, para compartírselo. Y lo que no, entonces soy sincero, miren, esta parte no la comprendo. En otra ocasión, si el Señor me lo concede, comprenderlo, se los compartiré. Y si no, de igual forma, ustedes me lo pueden compartir a mí, que quizás sea algo que el Señor ya se los reveló a ustedes y me sea de bendición para mí, ¿verdad? Porque como lo dije anteriormente, el Señor a unos hermanos les revela una cosa, o sea, les permite comprender una cosa y a otros les permite comprender otra. Entonces, si yo aprendo de aquel hermano que se le reveló aquello y aprendo de aquel otro hermano que se le reveló aquello, aquel otro, y aquel hermano aprende de lo que se me reveló a mí, entonces nos hacemos todavía más perfectos en cuanto a la verdad. Y el Espíritu de Dios nos va guiando a toda la verdad a través de que una cosa se le es revelada a un hermano y otra cosa se le es revelada a una hermana, etcétera, etcétera. Y de esa forma el Señor nos va llevando por medio de su Espíritu Santo al conocimiento pleno de toda la verdad, como está escrito, pero es de esa manera, no es de que yo me la quiera saber de todas a todas y yo me crea el gran, ¿verdad? Que sé todo y me puedes preguntar cualquier cosa, no, no es así. Entonces, vemos claramente que en este capítulo 10 de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis, vemos a este ángel con este librito, ¿verdad? El cual el apóstol Juan se lo come, y cuando lo tiene como lo dice aquí claramente en la palabra,
Dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre, ¿verdad? Eso lo podría yo explicar, ¿verdad? ¿Qué pudiera significar? O dar alguna interpretación. En este caso sabemos que la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando uno habla la verdad y aquella persona está dispuesta a hablar, son palabras dulces, como la miel. La palabra de Dios es dulce, es hermosa, le da sabor al oído del ser humano que está dispuesto a escuchar. Pero cuando uno se la come, en este caso es simbología, comerse la palabra es como Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras, o todo el que coma de este cuerpo, ¿verdad? Y beba de esta sangre tiene vida eterna. O sea, el comer es comerte la palabra, o sea, estudiar la palabra, ¿verdad? Y entonces cuando tú estudias la palabra, te va a saber dulce en el momento que que la estás leyendo, pero cuando tú te topas con alguna porción de la Biblia que te das cuenta que tú estás mal en algo y que tienes que corregirlo, entonces ya te cae al vientre como amarga. Sientes la palabra como amarga. Es como, por ejemplo, estás estudiando la palabra y la palabra te dice, por ejemplo, que el adulterio es adulterio y no debes de adulterar, y tú estabas cometiendo adulterio. Es dulce la palabra porque sabes que es algo bueno, te está diciendo que dejes el adulterio porque te va a tener tantas tales, tal y tal consecuencias, principalmente la condena al infierno, ¿verdad? Y te está trayendo algo bueno, un consejo bueno, dulce para tu vida que te va a hacer bien, pero te cae en el estómago como amargo. ¿Por qué? Porque te está diciendo que dejes el adulterio y tú no quieres dejar el adulterio porque estás bien con esa persona cometiendo adulterio, o viceversa en cualquier pecado que sea. Entonces es dulce la palabra, pero al mismo tiempo nos amarga la vida, ¿verdad? Para muchos, o muchos así la ven, ¿verdad? Así la ven como que les amargaría la vida. No, tengo que dejar esto, tengo que dejar el otro, voy a ser un amargado, voy a ser un amargado, me prohíbe esto, me prohíbe el otro. No, yo quiero ser libre. Acá en esta religión no me prohíben nada, acá me permiten todo de chévere. Y no, si me meto ya en esa fe, o si me pongo a leer la Biblia, y sí, leo la Biblia y habla esto y dice el otro, pero nomás hasta ahí, me es dulce en la boca y la siento amarga, pero hasta ahí nada más. Y no, mejor no la leo, mejor no me la como, porque pues, sí, son palabras muy bonitas y hablan muy bonito, pero qué amargo, son unos amargados. Te hablan bonito, te hablan de la vida eterna, te hablan de la salvación, te hablan de que te arrepientas para que te salves bien fácil, qué facilito, ¿no? Pero son bien amargados. Esa gente, mira, y aunque saben que uno está en lo correcto y que uno hace lo bueno, y los aconseja a uno a hacer lo bueno, aún así te ven como un amargado. No, ese amargado no sale, ese amargado no dice esto, no hace aquello, le prohíben en su religión hacer esto, hacer el otro, vestirse así, pintarse así, etcétera, etcétera, ¿verdad? Son unos amargados. Entonces, así se puede entender, o se podría entender claramente la palabra, ¿verdad? En este caso, está diciendo el Señor, en este caso a Juan, toma el librito y cómelo, cómelo, porque una vez que tú lo comas, vas a sentir palabra dulce, que te va a hacer bien, pero al mismo tiempo te va a amargar el vientre, te va a amargar de alguna forma tu vida, porque vas a tener que cambiar tu vida en muchos sentidos de la palabra. Y tú lo vas a ver de esa manera. Entonces, es una interpretación que uno le pudiera dar, ¿verdad? Y es válida. Entonces, vemos aquí claramente, ¿verdad? Para finalizar este capítulo, que hay mucho que pudiera uno analizar, profundizar, pero eso ya sería en temas más específicos, ¿verdad? Donde ya pueda uno enfocarse versículo por versículo para tratar de comprender cada simbología que aquí
se está dando a conocer, y este no es el caso. Esto es simplemente dar seguimiento a la profecía del Señor, ¿verdad? Para con este tiempo de 7 años. Entonces, vemos claramente que aquí hay 7 truenos que fueron sellados, que no se le permitió a Juan escribir y para dar a conocer. Entonces, esto es un misterio. Esto es un misterio que solo Dios va a revelar en este tiempo a las personas que se queden. Van a ser testigas de ese secreto que Dios tiene reservado, que en este caso quisiera pensar que son juicios, ¿verdad? Con los cuales Dios va a sorprender a la humanidad y al diablo, que parece ser que él ya se está previniendo para cualquier evento, ¿verdad? Queriéndosele anticipar a Dios, queriendo estar un paso delante de Dios. No, aquí está. Nunca vamos a poder ir un paso delante de Dios. Eso es imposible, y eso es lo que el diablo, según él, está queriendo tratar de hacer. Queriendo ir un paso adelante ya sabiendo lo que le está por venir. Tratando de evitarlo, ¿verdad? Y no. Entonces, pues no hay mucho más que decir con respecto a este libro, ¿verdad? Con respecto a este capítulo, ya lo expliqué. En este caso, los 7 truenos, lo más probable es que sean 7 juicios que están reservados en secreto. El librito, también ya lo expliqué, lo que en cuanto a mi interpretación, lo que pudiera, en este caso, pudiera estar significando, que realmente, de hecho, en otras interpretaciones, así es, la palabra de Dios es comerla, y no significa que me la voy a comer a pedazos. No, eso es simbología, ¿verdad? Una analogía para poder entender qué significa que estudiemos la palabra y nos alimentemos de ella, ¿verdad? Como el mismo Señor Jesucristo lo dijo, que no solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Que es la Biblia. Entonces, hay 2 formas de alimentar. Primera, alimentar el espíritu, que es lo principal que deberíamos de hacer y termina siendo lo secundario, pero alimentar el espíritu. ¿Y cómo alimentamos el espíritu? Con palabras de vida eterna, con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios. Segunda, alimentar el cuerpo, ¿verdad? Son 2 fuentes de vida para sustentar la vida de un ser humano. Alimentar el cuerpo para prolongar la vida del cuerpo por muchos años, y alimentar el espíritu para prolongar la vida del alma para siempre, por toda la eternidad, ¿verdad? Son 2 formas de alimentarse uno mismo, ¿verdad? Una de forma espiritual y otra de forma terrenal, material. Entonces, también expliqué que posiblemente el hecho de que este ángel esté con un pie en la orilla del mar y con otro pie en el agua del mar, pudiera significar que estos 7 truenos o 7 juicios van a ser derramados sobre tanto la tierra como el mar al mismo tiempo. Van a ser juicios ya para definir, para concluir, ¿verdad? Arrasar con parejo, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el mar, ¿verdad? Y podemos ver cómo es descrito este ángel. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, ¿verdad? Y su rostro era como el sol. Tercer punto. Y sus pies como columnas de fuego. Cuarto punto. Tenía en su mano un librito abierto. Quinto punto, ya lo vimos. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, ¿verdad? Entonces ahí nos está describiendo que eso ya podríamos entrar en profundidad para tratar de que, bueno, para buscar que el Señor nos permita comprender a qué se refiere con cada símbolo que ahí se está manifestando, ¿verdad? Que fue envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. ¿Qué significa eso? Y su rostro era como el sol,
y sus pies como columnas de fuego. O sea, porque el Señor está describiendo a este ángel con esas características. Pero eso ya es algo más profundo, que posiblemente más adelante me enfoque a orar y a pedirle al Señor que me permita comprender eso y a estudiar, y quizás el Señor me lo conceda y se los pueda yo traer en otro próximo video, específicamente hablando de eso, porque son detalles muy hermosos que nos pueden permitir comprender muchísimas cosas, ¿verdad? Pero para eso se lleva su tiempo, su dedicación, su esmero en oración, y el Señor atenderá a nuestra petición. Mientras no sea así, entonces no, solo queda pues leer lo que está escrito y ya como está escrito y ya, simple. Pero en este caso ya vimos claramente todos estos puntos de los cuales habla este libro en este capítulo 10, ya para finalizar la ira del Cordero, que serían los primeros 3 años y medio, para continuar ya con lo que ya vimos, Apocalipsis 11, 12, 13, para luego dar inicio a la ira de Dios, que sería los últimos 3 años y medio en la gran tribulación. Entonces, concluimos con que estos 7 truenos posiblemente son 7 juicios que Dios tiene reservados tanto para el diablo, los demonios, como para la humanidad, principalmente para la humanidad, ¿verdad? Entonces, tanto en este caso como para la tierra, como para el mar, que de cierta forma, obviamente, viéndose afectada la tierra y el mar, se ve afectado el ser humano y todo ser viviente en la tierra. Entonces, así lo podemos dejar, ¿verdad? Por el momento, con este capítulo, terminamos con este capítulo, con esa interpretación, ¿verdad? Que Dios tiene 7 sellos, no, tiene 7 truenos o 7 juicios reservados en secreto para ser derramados en este tiempo, ¿verdad? Los cuales no dio a conocer, a como nos vino haciendo conocer en Apocalipsis 8 y 9. Aquí en Apocalipsis 10, no, selló esos 7 juicios. Ok, sí, miren, ya les hice saber lo que va a suceder en la apertura de los 6 sellos o 7 sellos incluso, pero ya les hice saber también lo que sucederá en el toque de las 7 trompetas, Apocalipsis 8, Apocalipsis 9, pero no les voy a dar a saber lo que sucederá con lo que fue dicho por estos 7 truenos. Eso no se los voy a dar a conocer, eso guárdalo en secreto. Y así quedó sellado este libro con esas palabras. Entonces, estos siete truenos o 7 juicios quedaron sellados en secreto. Entonces, ahí detenemos, en este caso ya lo que sería el tema por hoy, para luego dar comienzo ya con Apocalipsis capítulo 14, habiendo ya estudiado estos otros 11, 12 y 13 anteriormente, para comenzar a lo que sería la ira de Dios, la ira venidera, que se va a potencializar de una mayor manera, ¿verdad? Ya con las 7 copas de la ira de Dios, con la batalla del Armagedón, con el juicio a Babilonia la Grande, 17, 18, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hermanos y amigos, me despido de este video, como siempre, tratando, ¿verdad?, de predicarles el Evangelio y haciéndoles recordar que debemos nosotros como seres humanos atender a estas 2 demandas que Jesucristo hizo cuando Él comenzó su ministerio. Él comenzó su ministerio en San Marcos capítulo 1. Vamos a leerlo. San Marcos capítulo 1, versículo 15. Dice así, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así comenzó Jesucristo su ministerio.
haciendo este llamado para la humanidad, para las criaturas de Dios, porque todos los seres humanos somos criaturas creados por Dios a su imagen y semejanza, mas no todos somos hijos de Dios. Y desafortunadamente la religión, en este caso la religión oficial, que es el catolicismo, quiere o ha tratado o lo ha dicho abiertamente que toda la humanidad somos hijos de Dios, que no importa en la religión en la que tú estés, al final todos adoramos al mismo Dios, pero cada quien de forma diferente, pero que todos llevan al mismo Dios. Eso es una completa herejía. Eso es completamente falso. No, solo hay un Dios y solo hay un llamado que Jesucristo hace a la humanidad para poder ser hijos, para poder llegar a ser hijos de Dios. Y ese llamado está en Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio lo podemos encontrar en 1 Corintios 15, versículo del 1 al 4, en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento lo podemos encontrar en Isaías 53, donde ya nos los narra más detalladamente el profeta Isaías, ¿verdad? Aquí en su capítulo 53. Entonces, esas son las dos principales demandas que el Señor le pide a la humanidad, a las criaturas de Dios, habiendo sido creadas a imagen y semejanza de Él. Trinos, como ya lo vimos en los videos anteriores, trinos, en espíritu, cuerpo, en espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Donde nuestro espíritu murió cuando cometimos nuestro primer pecado y ahora es necesario hacer nacer nuevamente nuestro espíritu para volver a ser semejantes a Dios, siendo trinos, ¿verdad? Para poder entonces ser hijos de Dios, cumpliendo estas dos demandas: arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué significa arrepentirse? Existen dos formas de arrepentirse. El primer arrepentimiento es el arrepentimiento para salvación, el cual Jesucristo está demandando aquí. Es el arrepentimiento para salvación, es pedirle perdón a Dios por lo que tú eres, un pecador, y no por los pecados que tú cometes. Entonces es pedirle perdón por lo que tú eres, no por lo que tú haces o hiciste. No, el arrepentimiento para salvación es reconocer que tú eres un pecador, una pecadora, que lo fuiste en el pasado, que lo eres en el presente y que por más que te esfuerces en el futuro por no pecar, lo seguirás siendo mientras sigas viviendo en este cuerpo físico, terrenal, ¿verdad? Mortal. Entonces, mientras tú sigas en este cuerpo mortal, el pecado, la ley del pecado sigue morando en tus miembros, en tu cuerpo. Entonces el pecado mora en ti. Que tú te reconozcas ante Dios con esa condición, que eres y siempre serás un pecador y no dejarás de ser un pecador hasta que Jesucristo venga en el arrebatamiento a transformar nuestros cuerpos en un cuerpo ahora sí santo, o hasta que nosotros muramos físicamente para ser llevados al cielo, para luego venir con Cristo a este mismo evento, para ser resucitados y adquirir un cuerpo glorificado semejante al de Jesucristo. Entonces, mientras eso no suceda, mientras este evento no suceda y sigamos viviendo en este cuerpo físico, somos y seguiremos siendo pecadores, estemos siendo ya hijos de Dios o sigamos siendo hijos del diablo, hayamos sido nacidos de nuevo o sigamos estando muertos espiritualmente, estemos estando vivos espiritualmente o muertos espiritualmente, ¿verdad? Entonces, seguiremos siendo pecadores. Entonces, ese es el arrepentimiento genuino que Dios, Jesucristo, demanda para salvación. Que tú reconozcas la condición en la que estás, que tú eres un pecador y que le pidas perdón al Señor por lo que tú eres
y que tú entiendas que por lo que tú eres un pecador, estás condenado a caer al infierno, a pagar por tus pecados. Que tú reconozcas que por ser un pecador mereces el infierno y que asimismo entiendas, una vez que hayas entendido eso, que hayas reconocido que mereces el infierno por ser un pecador, luego de ahí que tú te veas con la necesidad de obtener alguna estrategia o alguna forma de salvarte o algún salvador. Bueno, yo ya me entiendo en esta condición, voy caminando rumbo al infierno porque soy un pecador. Y ahora, ¿qué puedo yo hacer para salir de esa condición? ¿Qué puedo yo hacer para poder evitar caer al infierno por ser un pecador? ¿Qué opción me queda? ¿Qué debo de hacer? Entonces, una vez que tú entiendas eso y te plantees eso en tu mente, el segundo paso a seguir es que creas en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es esa esperanza, que tú digas, ok, ya me entendí caminando rumbo al infierno, porque ya he reconocido que soy un pecador y que jamás dejaré de pecar mientras viva físicamente. Entonces, yo necesito un Salvador. Ah, ok, entonces ahí entra Dios haciéndote esta invitación o enviándote este mensaje. Ok, en este caso, fulano de tal, fulano, fulanito, fulanita, tú ya te reconociste en esa condición marchando al infierno porque eres un pecador, ya te arrepentiste e incluso por lo que eres. Entonces ya te estás viendo con la necesidad de un Salvador. Ok, entonces mira, el mensaje es este. El mensaje es este, que yo, Dios, envié desde el tercer cielo, envié a Jesucristo, a mi Hijo, a mi unigénito Hijo, lo envié desde el cielo a encarnarse, lo envié a nacer de una mujer virgen, como fue profetizado, lo envié a que naciera en el vientre de una mujer virgen, en este caso María, para que Él adquiriera un cuerpo semejante al de vosotros, al de ustedes, para que en ese cuerpo limpio de pecado Él pudiera cargar con todos tus pecados, y no solo con todos tus pecados, sino con todos los pecados de toda la humanidad. Entonces yo envié a Jesucristo a nacer por medio de esa mujer para que adquiriera a mi hijo un cuerpo semejante al de ustedes, para que Él pudiera cargar con el pecado de todos ustedes, para que Él en la cruz pudiera pagar por todos sus pecados, para que ustedes ya no tengan que pagar por sus pecados, sino que ustedes crean que Jesucristo en la cruz se dejó cargar todos sus pecados sobre su carne. Entonces Él experimentó la muerte de su espíritu, la muerte, ese proceso de muerte que hemos pasado todos, lo experimentó Jesucristo. Y Él volvió a la vida, hizo nacer nuevamente su espíritu, ¿verdad? Habiendo vencido el pecado, habiendo vencido a la muerte, habiendo vencido al infierno, habiendo vencido a toda hueste y potestad de maldad. Entonces Jesucristo murió por nuestros pecados, para que ya nosotros no tengamos que ir a pagar por nuestros pecados al infierno. Él pagó la deuda que nosotros teníamos que pagar, el juicio que nosotros teníamos que pagar por nuestros pecados. Jesucristo lo pagó en la cruz, habiéndose dejado cargar sobre su cuerpo, un cuerpo semejante al nuestro, todos nuestros pecados. Y una vez Él, habiendo vencido al pecado, habiendo vencido a la muerte, Él se dio vida eterna a sí mismo para con su alma, y a sí mismo nos otorga la vida eterna a nosotros, a nuestras almas, una vez que nosotros creamos en ese mensaje, en ese evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados para darnos vida eterna, para darle vida eterna a nuestras almas, para darle inmortalidad a nuestras almas, para que nuestras almas, siendo aún pecadoras, ya no tengan que ir a pagar por sus pecados al infierno,
¿Por qué? Porque estamos aceptando el perdón que Dios nos ofrece por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Entonces, creer en eso, que Jesucristo murió por nuestros pecados y que al tercer día Dios lo resucitó de entre los muertos, ya con un cuerpo glorificado, limpio completamente de pecado, habiendo consumado la salvación desde la hora tercera hasta la hora sexta, consumó la salvación para nuestras almas. Luego, cuando Él murió físicamente, al tercer día Dios lo resucitó de entre los muertos, lo cual ahora garantizó, primero consumó desde la hora tercera hasta la hora sexta, consumó la salvación para nuestras almas. Cuando murió físicamente, al tercer día, aseguró, garantizó la redención para nuestros cuerpos, que son dos cosas muy diferentes, pero que está dentro de ese evento de la muerte y la resurrección de Jesucristo, lo cual es el Evangelio. Entonces, ahí, en su muerte y en su resurrección, Jesucristo experimentó esas tres muertes, tanto la espiritual, la del alma y la del cuerpo. Y las tres muertes las hizo volver a la vida. Hizo volver a la vida su espíritu, asimismo le dio vida eterna a su cuerpo, y al tercer día Dios resucitó su cuerpo en un cuerpo glorificado. Entonces, eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio, su muerte y su resurrección. Es un complemento perfecto. Su sangre habiendo sido derramada sobre su cuerpo, sobre su carne, donde Él derramó hasta la última gota de su vida para limpiar, en este caso su cuerpo, limpiar su cuerpo de todos nuestros pecados que le fueron cargados sobre su carne. Y una vez que su sangre estuvo siendo derramada ahí en la cruz desde la hora tercera hasta la hora, desde la hora sexta hasta la hora novena, perdón, ahí me equivoqué anteriormente, mientras su sangre estuvo siendo derramada desde la hora sexta hasta la hora novena, la sangre, la vida del cuerpo en la sangre está, como lo vimos anteriormente. Entonces, su sangre estando siendo derramada sobre su cuerpo, estaba simbolizando que su sangre estaba limpiando su cuerpo de todos nuestros pecados que le fueron imputados. Entonces Jesucristo estaba limpiando todo el pecado que se le fue imputado por el Padre en su cuerpo. Y una vez que Jesucristo quedó completamente limpio, su sangre limpió todo pecado, entonces de igual manera Él murió espiritualmente por causa de nuestros pecados cuando Él ya estuvo completamente limpio. Entonces Él venció y entonces Él dijo, consumado es, consumó la salvación para nuestras almas e hizo nacer nuevamente su espíritu, y entonces entregó el espíritu al Padre y se volvió a conectar con el Padre, y entonces el Padre le dio vida eterna, o en este caso Jesucristo le dio vida eterna a su propia alma. Y entonces ahí Él cumplió con el mandamiento que Dios le dio, que viniera a poner su vida por nosotros, en reemplazo de nuestras almas pecadoras que están condenadas a caer al infierno si no atendemos a estas dos demandas. Entonces, habiendo consumado ese evangelio, esa salvación tan grande, ahí en la cruz, y habiendo resucitado al tercer día por el Padre, a nosotros lo que nos queda es simple. Es, como lo dije anteriormente, lo expliqué, es arrepentirnos para salvación. Segundo, y creer en ese bendito evangelio, en esa obra de salvación que Jesucristo realizó por toda la humanidad, por todos nosotros. Entonces, con el simple hecho de tú arrepentirte, con ese arrepentimiento que te expliqué anteriormente, y con el hecho de tú depositar tu confianza y tú creer que Jesucristo ya pagó por tus pecados, una vez que tú te vistes marchando al infierno por ser un pecador, entonces Dios te da el perdón para tus pecados por medio del Evangelio a través de su Hijo Jesucristo, como lo acabo de explicar. Entonces tú puedes descansar y puedes decir, ok, Señor,
yo entiendo que voy caminando rumbo al infierno porque soy un pecador. Necesito un Salvador. Ah, ok, Señor, gracias, Padre mío, me has dado a ese Salvador, es Jesucristo. Es Jesucristo quien murió por mis pecados. Y ya no tengo yo que ir a pagar al infierno. Me has dado una salida. Y esa salida está en la cruz, en Jesucristo. Bendito seas, Padre mío, me acabas de dar el perdón para mis pecados. Me has sacado del infierno. Estaba yo caminando rumbo al infierno y me has sacado de ahí. Gracias a lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz, que Él se ofreció a morir en la cruz por mis pecados. Se dejó cargar todos mis pecados sobre su carne y los pagó Él. Y ahora yo he creído, yo creo que Jesucristo es mi Salvador, que Él me reemplazó en esa cruz, que Él me reemplazó y ahora me dio vida eterna. Y lo creo con todo mi corazón y es gracias a lo que Él hizo por mí y no a lo que yo pueda llegar a hacer, sino que es gracias a que Jesucristo consumó esa salvación para mi alma. Y yo lo creo con todo mi corazón, que Jesucristo pagó por mis pecados para darme vida eterna. Y yo lo creí y lo creo con todo mi corazón y sé que tengo vida eterna porque le he creído a Jesucristo, le he creído a Dios. Entonces yo puedo descansar en paz, sabiendo que yo al morir me voy a ir al cielo. ¿Por qué? Porque yo acepté ese perdón que Dios me ofreció a través de su Hijo Jesucristo, para con el perdón de mis pecados, ¿verdad? Ese es el arrepentimiento para salvación. Entonces, ese es el Evangelio y eso es en lo que nosotros debemos de creer para ser realmente salvos y para hacer realmente efectiva la salvación en nuestras almas. Entonces, si tú crees en cualquier otra cosa diferente, no estás creyendo en el Evangelio genuino. Estás apartado de la verdad, estás bajo maldición. Entonces necesitas forzosamente arrepentirte y creer en el Evangelio, en estas buenas nuevas noticias de salvación que Dios te ofrece, ¿verdad? Entonces ese es el Evangelio. Ahora, el segundo arrepentimiento es el que desafortunadamente las religiones ponen como en primer lugar, que te arrepientas de tus pecados, ¿verdad? Arrepiéntete de tus pecados y donde quiera te dicen eso, cambia tu forma de vivir, deja el pecado, tienes que ser un santo, ¿verdad? Porque Dios es santo y nada inmundo entrará al reino de los cielos. Sin santidad nadie verá a Dios, ¿verdad? Y se usan todos esos versículos, ¿verdad? Para distorsionar el arrepentimiento genuino. Entonces, el segundo arrepentimiento viene después de que tú atendiste al primer arrepentimiento para salvación. Ya una vez que tú te arrepentiste para salvación, que tú ya creíste en el Evangelio, lo entendiste, lo creíste, lo aceptaste y confías en Él, te entregaste completamente al Evangelio, entonces de ahí en adelante, como hijo de Dios, que ya vas a ser hijo de Dios, entonces sí, debes de confesar tu pecado ante Dios. Debes de confesarle tus pecados, cada pecado que tú cometas, que tú falles, ya habiendo reconocido que eres un pecador, que vas a seguir pecando, aún siendo hijo de Dios, que vas a estar buscando la perfección, vas a estar buscando la santidad, es obvio. Vimos ya, somos llamados a ser santos, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, los santificados llamados a ser santos, o sea, porque ya fuimos santificados, porque hemos creído en el Evangelio por nuestra fe, fuimos bautizados con el Espíritu Santo, habiendo hecho nacer nuevamente nuestro espíritu, por lo tanto, Dios a nosotros ya nos ve como santos, porque el Espíritu Santo de Dios ya mora dentro de nosotros. Pero humanamente, carnalmente, seguimos siendo pecadores. Dios nos sigue viendo como pecadores. Entonces, de ahí en adelante, el segundo arrepentimiento consiste en que ya una vez que tú hayas cumplido con estas dos demandas de corazón, que ya seas hijo de Dios, ya te puedas considerar como hijo de Dios, de ahí en adelante tú debes de pedirle perdón al Señor, confesarle tu pecado cada vez que le falles, cada vez que cometas un pecado, dobla rodilla, pídele al Señor, clama al Señor, ora y el Señor es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad.
Pero ese segundo arrepentimiento ya es para evitar la disciplina de Dios para con sus hijos, porque si tú te estás portando mal ya siendo hijo de Dios y estás cometiendo pecados que solo están manchando tu testimonio, que están dando un mal ejemplo, que evita que otras personas puedan venir a Jesucristo, que le están robando la gloria a Dios, etcétera, etcétera, que por tu culpa, por tu forma de vivir, Dios está siendo objeto de burla. Dios te va a disciplinar. Dios te va a castigar, o uno mismo se castiga. No es que Dios te va a castigar, es que Dios va a permitir que te pasen cosas. ¿Por qué? Por la vida que tú estás llevando, desenfrenada, dándole rienda suelta al pecado, sabiendo que no debes de hacerlo, porque eso te va a traer consecuencias. Entonces, ese es el segundo arrepentimiento. Ya siendo hijos de Dios, entonces sí, arrepiéntete de tus pecados. Acude a la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo para que Él nos limpie de todo pecado. Pero a los que ya estemos dentro del pacto, del nuevo pacto, entonces ese es realmente el mensaje de salvación que tú, amigo y amiga que me escuchas, hermano o hermana que me escuchas, si es que es tu caso ser una de las vírgenes insensatas, atiende y entiende este mensaje para que realmente seas salvo y puedas adquirir la vida eterna y puedas llegar a ser partícipe de este maravillosísimo evento que será el arrebatamiento, ¿verdad? Entonces, bueno, me despido con esta palabra, ¿verdad? Con esta explicación del Evangelio, que a eso fuimos llamados, a predicar el Evangelio. Entonces, recuerden, arrepentíos y creed en el Evangelio, si no, todos vosotros pereceréis igualmente, ¿verdad? Pereceréis igualmente y en vuestros pecados moriréis. Así lo dijo Jesucristo, se lo dijo incluso a sus mismos hermanos, carnalmente, ¿verdad? De descendencia, hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Se lo dijo a los fariseos, en vuestros pecados moriréis. Entonces, hay un típico dicho que dicen que cuando nos muéramos no nos vamos a llevar nada, nomás un puño de tierra. Incluso hasta hay una canción secular que dice eso, ¿verdad? Y realmente no te vas a llevar absolutamente nada, ni ese puño de tierra, pero tu alma sí se va a llevar algo, y ese algo serán tus pecados. Si no te arrepentiste y creíste en el Evangelio, tu alma va a ir cargada de pecados y vas a ir a pagar por esos pecados tú. ¿Por qué? Por no haber aceptado el perdón que Dios te ofrecía a través del Evangelio, por haberlo rechazado. Gratuito, es gratis, no tienes que hacer nada, solo es ser humilde, prestar oídos y depositar tu fe. Eso es todo, así de simple, pero es tan simple que se te hace, o al ser humano se le hace casi imposible de creer. ¿Cómo es que yo me voy a salvar tan fácilmente? No, yo tengo que hacer o dejar de hacer, no, yo tengo que esforzarme, ser fervoroso, tengo que ser un santo, porque acá me enseñaron que solo los santos que son apegados a la palabra de Dios, que sirven a Dios, que están en la iglesia, que son cardenales, llegan a tener un puesto ejemplar en la iglesia, solo ellos, ¿verdad? Pararnos el cuello. No, mi amigo, la salvación es tan simple y es tan sencilla y está a la disponibilidad de todo ser humano. El problema es que el ser humano no quiere creerlo. O no, es más, no quiere ni escucharlo, no le interesa saber, no le interesa escuchar, ¿verdad? Es mejor vivir el día al día y creer en Dios a mi manera y se acabó el cuento. A donde yo me vaya cuando me muera, eso solo Dios lo sabe, ok, y descansamos en esa ideología. Yo le puedo preguntar a una persona inconversa, ¿a dónde vas tú cuando te mueras? ¿Lo sabes? No, no sé, no, solo Dios lo sabe, solo Dios sabe. Algunas otras personas serán incluso hasta sinceras, no, pues yo sé que me voy al infierno. Ninguno te va a decir que se va al cielo, solamente en mi caso, sé que voy al cielo y se lo declaro a quien sea porque estoy seguro. Y si no lo dijera yo, entonces ya no sería fe, estaría yo dudando de mi fe, invalidando mi fe, y no puedo invalidar mi fe porque la fe, es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera.
Entonces, si yo dudo de que voy al cielo, entonces no tengo fe o mi fe no está bien arraigada. Mi fe está tambaleando, está dudosa. No, yo estoy 100% seguro que voy al cielo y sé por qué voy al cielo. ¿Por qué? Porque yo acepté estas dos demandas. Voy al cielo gracias a lo que Jesucristo hizo por mí, no a lo que yo estoy haciendo. Es gracias a la fe que yo deposité en lo que Jesucristo hizo por mí, por mis pecados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la mayoría de las personas prefieren vivir con ese pensamiento, ¿verdad? Unos no sé para dónde voy, solo Dios lo sabe, y prefieren descansar en esa forma de pensar, o realmente otros son incluso sinceros que reconocen que van para el infierno, ¿verdad? Y aún así no les parece importar, ¿no? Pues me voy para el infierno y lo ven como con aquel orgullo. Pero realmente te sentirás así con ese orgullo cuando estés aquí en el infierno, amigo que me escuchas o amiga que me escuchas. Realmente así te vas a sentir. ¿Crees que así te vayas a sentir cuando realmente mueras y te des cuenta que realmente se cumplió tu predicción y realmente caíste al infierno? ¿Te irás a sentir así? Con esa seguridad y con esa tranquilidad de que te vas a ir al infierno. ¿Realmente así te vas a sentir? ¿Crees que así te vayas a sentir consolada sabiendo que acertaste tu predicción? ¿O quieres experimentar a morir para que entonces por voluntad de Dios te mande al infierno? ¿Tú crees que la voluntad de Dios es mandarte al infierno? Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue salvar a la humanidad y por eso envió a Jesucristo a morir en esa cruz para salvar a la humanidad, para que no tengan que ir a caer a este infierno, de ahí a este juicio y de ahí ser lanzados a este lago de fuego y azufre. Por eso Dios envió a Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios, que nos arrepintamos y creamos en el Evangelio para escapar de toda condenación. Esa es la voluntad de Dios. No esperes buscar la voluntad de Dios una vez que tú partas de esta vida, una vez que tú mueras físicamente, para que te des cuenta de que por tu propia voluntad fuiste a parar al infierno, porque Dios te lo advirtió de una o mil maneras, o quiso o trató de advertírtelo, pero tú no quisiste escuchar. Entonces, amigo que me escuchas, te invito a que tomes la decisión más importante y maravillosa de tu vida y te arrepientas y creas en el Evangelio con todo tu corazón y te entregues a Él para que seas librado de toda condenación por causa de nuestros pecados. Bueno, amigo y amiga que me escuchas, hermanos en Cristo, me despido de este video. Y recuerden, siempre dándoles este mensaje, esta palabra, que es Maranata, que significa Cristo viene pronto, muy pronto. Estamos a la puerta de su venida. Entonces, preparémonos. Bueno, yo estoy preparado, ¿verdad? Yo no estoy como las vírgenes insensatas, queriéndome preparar, preparándome para que aquel día no me tome por sorpresa. No, yo realmente estoy preparado. ¿Por qué? Porque yo ya hice nacer nuevamente mi espíritu, yo ya tengo el Espíritu Santo de Dios morando en mí, mi espíritu ya fue hecho nacido de nuevo, por lo tanto yo ya estoy preparado. Lo único que sí debo de hacer es tratar de vivir una buena vida, dar un buen testimonio, tener un buen testimonio, vivir en santidad lo más que se pueda, esforzarme por vivir en santidad, esforzarme por ser perfecto, semejante al Señor, ¿verdad? Para no alejarme del Señor cuando Él venga avergonzado por mi pecado, para sentirme bien, contento y estar esperando al Señor sabiendo que estoy llevando una vida no tan pecaminosa, porque sigo siendo un pecador, con mis fallas, con mis errores, con mis defectos, ¿verdad? Pero constantemente arrepintiéndome, reconociendo mis fallas, mis errores, limpiándome con la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero, que aún está vigente, fresquecita en el templo de Dios en el tercer cielo, ¿verdad? Entonces, bueno, me despido, amigos y hermanos, hasta el próximo video y bendiciones para todos y recuerden, Maranata, Cristo viene pronto.